Bienvenidos a este Facebook Live organizado por Sage Spain. Yo soy Felizaro, abogado de Sage, especialista en protección de datos, y está con nosotros Ricard Martínez. Presentar a Ricard es en sí mismo un reto. Es profesor de Derecho Constitucional, experto en privacidad, ha trabajado en la Agencia Española de Protección de Datos y es muy prolífico en publicaciones de materia. Basta con preguntarle a Google, ya que estamos en Internet, y veréis los resultados. Ricard, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y la verdad es un placer estar aquí sabiendo que al otro lado de la cámara tenemos a las pymes españolas que tanto hacen por el país. Vamos con las preguntas. España tiene un tejido empresarial que sabes que está constituido en su mayoría por micropymes. ¿Cómo están reaccionando a la llegada del reglamento? ¿Crees que se lo están tomando en serio? Yo creo que es una cuestión, por una parte, sectorial, es decir, todas aquellas pymes, micropymes, que están muy insertas en el tejido de Internet, en el tejido de la comercialización a través de medios de Internet, en el mundo apps, deben estar tomándolo muy en serio, espero. Pero sobre todo, las pymes y micropymes españolas tienen un reto esencial, y que ahí es donde yo sí estoy preocupado. Verá, hasta hoy el cumplimiento normativo en protección de datos pasaba por inscribir tu fichero en el Registro General de Protección de Datos. De modo que, de algún modo, nuestras compañías cumplían la norma básicamente mediante esta inscripción registral. Alguien les asesoraba y les preparaba un documento de seguridad y digamos que se producía un cumplimiento más o menos formal, que ofrecía una cierta seguridad, una cierta tranquilidad a la empresa. Sin embargo, esto desaparece. A partir de ahora, nuestras pymes y micropymes ya no van a tener que inscribir un fichero, van a tener que gestionar ellos mismos su protección de datos. Y además cambia por completo la filosofía de esa gestión interna en la materia. Esto implica un mayor grado de compromiso. La norma habla de responsabilidad proactiva. Lo que nos está diciendo es, miren ustedes, la protección de datos es mucho más que una política de privacidad, la protección de datos es mucho más que una mera inscripción registral. Ustedes deben adoptar una serie de medidas que garanticen que están cumpliendo con la protección de datos. Entre otras cosas, porque al final del día, al final del camino, estas medidas son positivas para la propia entidad, para la propia compañía. Muy bien. Vamos con la segunda. Las empresas suelen ver el cumplimiento del reglamento como un gasto más. Es un gasto más y son reacias a invertir. ¿Podrías contarnos por qué piensas que invertir en privacidad, que es el título de nuestra charla de hoy, es bueno para la empresa? ¿Podrías darnos un ejemplo práctico? Por supuesto. Hay dos razones. Una es de origen interno, endógeno a la propia organización. La otra tiene un carácter externo, aunque directamente relacionado con el modelo de negocio o con la relación que la empresa mantiene con sus clientes, especialmente cuando sus clientes, el destinatario final de su producto, es una persona física. Bien, desde la perspectiva interna de la propia empresa. Históricamente, aunque yo creo que esto está cambiando, si tuviéramos la oportunidad de preguntar a quien nos está viendo ahora o en diferido ¿qué es lo más valioso de su empresa?, habitualmente nos responderían en términos materiales. Una determinada máquina en la cadena de producción, los ordenadores, muchas veces el dinero que tenemos en la caja fuerte para los pagos cotidianos o la caja que hemos hecho ese día o esa semana y todavía no ha llegado al banco. La respuesta sería una respuesta material. Sin embargo, lo más valioso para cualquier empresa, lo más valioso para cualquier compañía, es información. Son sus clientes. ¿Quiénes son sus clientes? ¿Qué desean? ¿Qué esperan? ¿Qué compran? Por tanto, si esa información es tan valiosa, debería ser lo que más protegemos. Por tanto, cuando aplicamos las normas sobre protección de datos, lo primero que debemos pensar es en cómo gestionamos esa información. Yo cómo recojo los datos, cómo me llegan, cómo los alimento. ¿Mis bases de datos son correctas? Es decir, cuando yo le digo a mi cliente que llevaré el producto a su domicilio, ¿de verdad ese domicilio es el correcto o no es correcto? Por tanto, ¿soy capaz de identificar la expectativa de mi cliente? En muy breve tiempo, el concepto Big Data va a ser un concepto común, no solo a las grandes compañías, sino a las pymes. Big Data no significa otra cosa que tener la capacidad de analizar todos mis datos. El día que yo quiera analizar todos mis datos para diseñar el futuro de mi compañía, de mi empresa, de mi sociedad anónima o limitada, ¿querré tener los datos bien o mal? ¿Buenos o malos?
Bien, si soy riguroso en el cumplimiento normativo en protección de datos, tendré datos de calidad, con el consentimiento de mis clientes y con una estrategia muy clara. Y este es el segundo nivel. El segundo nivel consiste en el hecho de que mi cliente espera de mí alguna cosa. Espera una relación de confianza y espera no ver en un periódico que he perdido sus datos o que me los han robado. Y por tanto, cuando yo aplico las políticas de protección de datos, estoy protegiendo la información, estoy asegurándome de que trato bien a mi cliente, porque creo que los que están al otro lado no deben olvidar algo. Nosotros, cuando aplicamos normas de protección de datos, no protegemos datos, protegemos a personas. Cierto. Y ahora podemos poner 1000 ejemplos distintos al respecto de esto. Pero baste con un elemento esencial. Si yo quiero internacionalizar mi pyme, si quiero subirme a un entorno de comercio electrónico, o cumplo con la normativa de protección de datos, o tendré serios problemas de legalidad y cumplimiento normativo y tendré serios problemas de calidad en la información. Y en ese caso, fracasaré. Por tanto, este podría ser un ejemplo, pero basta con ver qué ocurre cuando por un error en la base de datos un pedido te es devuelto una y otra vez. Generamos ruido, generamos costes, generamos una mala impresión en el cliente. Estamos perdiendo dinero porque no gestionamos bien los datos. Muy bien. Tú y yo sabemos que las grandes cuantías de las sanciones es lo que más se teme. Además, en España decimos que la letra con sangre entra, ¿no? El temor a las sanciones. ¿Es por sí mismo una razón para ponerse al día en protección de datos o hay algo más? El temor a las sanciones, que es un temor reverencial, es un elemento que no podemos desconocer. Yo mentiría a quien nos está escuchando al otro lado si banalizase la existencia de sanciones. A día de hoy, nuestro rango sancionador alcanza en las infracciones muy graves a los 600.000 euros. Es muy habitual en infracciones muy graves que las multas que impone el regulador oscilen entre los 6.000 y los 60.000 euros. También es cierto que tenemos una ventaja y es que existe una institución denominada apercibimiento que se mantiene en la futura regulación que nos permite que al menos en la primera ocasión en la que tuvimos un problema en protección de datos, si fuimos diligentes previamente implementando la norma, y el regulador no nos sancione. Simplemente se limite a declarar la infracción, es decir, a dictar una resolución en la que se dice, mire, usted ha incumplido la norma, como consecuencia de ello yo no tengo más remedio que declarar que usted infringió, pero no le voy a imponer sanción económica ninguna. Bien, hasta aquí la cosa es bastante sencilla y, por decirlo así, acotable. La nueva regulación impone sanciones bastante más graves. Impone o prevé sanciones de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual global. Nuestras pymes deben estar tranquilas porque precisamente ese establecimiento de máximos y porcentajes va a permitir al regulador, digámoslo así, acotar las sanciones de modo que no resulten materialmente confiscatorias. Es decir, que uno no tenga que cerrar su empresa. Claro. Aún así, debemos tener en cuenta otra cuestión que es muy relevante, que es la cuestión reputacional. Las resoluciones sancionadoras se publican. Y si hemos sido sancionados, cualquiera que nos busque en Google va a acabar encontrando que nos sancionaron por incumplir con la normativa de protección de datos. Cuanto más sensible sea nuestro modelo de negocio en relación con la repercusión en nuestra reputación de una sanción, mayor será el riesgo de negocio que implica el incumplimiento de la normativa en protección de datos. Por tanto, yo no tendría miedo al régimen sancionador, no debería ser el argumento principal para aplicar la norma. El argumento principal, lo hemos señalado ya, es la calidad de la información, es la confianza del cliente, es la seguridad en el tratamiento de datos. Pero tampoco desconocería el hecho de que dentro de mi análisis de riesgos en términos empresariales, hay sectores, la mayor parte de ellos, pero algunos muy sensibles, donde uno no se puede arriesgar a un incumplimiento constatado por el regulador y que acabe en una resolución sancionadora que será pública. Ya sabemos que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Y esto me lleva a ponerte encima de la mesa el asunto de la formación en protección de datos. ¿Hasta qué punto piensas que es importante? Es un elemento que yo creo que es fundamental. También es esencial entender que no tenemos que ser expertos en protección de datos. Una de las cosas que encontrarán nuestros espectadores al otro lado de la cámara es que yo presidí la Asociación Profesional Española de Privacidad.
Por lo tanto, es obvio que en el mundo de la consultoría, del expertise en protección de datos, van a encontrar mucho apoyo. También es cierto que la mayor parte de compañías que están produciendo software están procurando que ese software se alinee con el cumplimiento en protección de datos. Por tanto, una parte del camino, desde la perspectiva del expertise, del conocimiento experto de la materia, ya lo habrá hecho alguien por ti. También habrá alguien a quien tú puedas contratar. Sin embargo, sí que es cierto que es bueno invertir en formación para nuestros empleados y en formación propia. No se trata de ser un experto en protección de datos, pero sí de conocer las rutinas básicas en la materia. Cualquier experto en seguridad nos dirá que el mayor agujero de seguridad, el mayor problema de seguridad para una compañía son sus empleados. Claro, aunque el reglamento es muy generoso en las obligaciones de las pymes, no es menos cierto que las obligaciones de seguridad, por poner un ejemplo, son particularmente exigentes. Especialmente si nosotros tenemos un negocio, aunque seamos una pyme, que afecta a miles de personas, no sé, en el mundo del marketing, y tenemos un problema de seguridad y nos levantaron las tarjetas de crédito de nuestros clientes, pues el reglamento dice que igual nos toca notificar en 72 horas al regulador o a los propios clientes que hay un fallo de seguridad que puede ponerles en riesgo. Si nosotros no dimensionamos una cultura de formación a nuestros empleados, lo que va a suceder es que nuestros empleados no son ni siquiera conscientes de los riesgos. Permíteme poner un ejemplo que creo que es muy gráfico. El incidente de seguridad más peculiar que yo tramité jamás fue el de una persona que nos buscó para decir: he llegado a mi puesto de trabajo y el ordenador estaba en marcha. Oye, ¿qué incidente de seguridad es ese? Pues no es ningún incidente de seguridad, salvo que tú gestiones las nóminas de 6.500 trabajadores. En cuyo caso, que el trabajador concienciado venga, tú revises la sesión y descubras que simplemente es un reboot, un reinicio del programa, pero no ha sido nadie que por la noche durante la guardia hackeó el sistema y abrió el ordenador, es relevantísimo. Imaginemos que hubiera ocurrido lo contrario. Estaban en peligro bastantes millones de euros al año por culpa de un error no notificado. Por eso es tan importante invertir en formación. Muy bien. Sabes que estamos acostumbrados a que el Real Decreto que tenemos todavía en vigor nos dé una lista de medidas de seguridad mínimas a aplicar. Y ahora no va a pasar esto con el reglamento, que obliga a hacer un análisis de riesgo y luego, en función del resultado, el responsable tiene que implementar las medidas que crea conveniente en función de ese análisis. ¿Esto para ti es ventaja o desventaja del reglamento? ¿Cuáles piensas que son las dificultades que se va a encontrar el responsable en cuanto a estas medidas de seguridad? Y sobre todo cuando se trata de una pyme, una micropyme. Yo fíjate que aquí hay que incluso diferenciar niveles muy distintos. Yo opino que las medidas vigentes en el reglamento van a seguir sirviendo. Es decir, no recomendaría a nadie que las haya implementado que deje de aplicarlas. Al contrario, era un reglamento de mínimos en algunos aspectos, de máximos en otro, que lo que nos ha generado es una cultura de seguridad y unas prácticas de seguridad. Lo que ahora se nos dice es: analice usted cuáles son sus riesgos reales y dimensione las medidas conforme toque. Eso tiene una ventaja. Puedo no necesitar, cuando estábamos trabajando, tuve el honor de trabajar en el desarrollo reglamentario, pusimos en el nivel alto una excepción para que los médicos que trabajaban solos, el profesional liberal, sin empleados, ¿por qué narices necesita tener un registro de accesos si solo accede él? Bien, la filosofía del reglamento es un poco esa, es decir, oiga, ustedes analicen qué es lo que les conviene. En algún caso el riesgo determinará que las medidas vigentes son suficientes, en otros que hay que rebajarlas, en otros casos sencillamente que hay que incrementarlas o irse a un estándar de seguridad. Dependerá de la criticidad de la información, de nuestro negocio y volumen de negocio y de las exigencias que tengamos. Pero aquí hay algo que es fundamental y que creo que hay que tener muy en cuenta. Nuestra seguridad cada vez es menos nuestra seguridad y más la seguridad de un conjunto de compañías con las que trabajamos. Cada vez más nuestra seguridad depende de un entorno de cloud que nos provee un tercero, siendo nuestros terminales, terminales tontos, en los que no ocurre nada, y dimensionando nuestras políticas internas de la compañía básicamente a que nuestro trabajador no haga ninguna barbaridad, pero teniendo que confiar en un tercero que dimensionará esa seguridad. Por tanto, en esos casos hay que ser particularmente riguroso cuando se contrata un cloud, verificando que quien está al otro lado, por ejemplo, acredita que tiene un estándar de seguridad adoptado, como por ejemplo la ISO 27018,
que garantizan un estándar de privacidad en cloud. Hay otros también. Por lo tanto, ya tenemos que empezar a pensar en seguridad no solo nuestra, sino la que nos proveen nuestros proveedores. Y no descuidar elementos a los que generalmente no concedemos demasiada importancia cuando contratamos y que en cambio la tienen. Por ejemplo, ¿qué condiciones de seguridad le impusimos a la empresa de limpieza que viene cada noche? ¿Nos aseguramos de que sus trabajadores sepan que el papel va a un contenedor específico porque se destruye, en lugar de ponerlo a la puerta de la calle, en el contenedor común, donde alguien va a encontrar datos relevantísimos que pueden afectar no ya la seguridad de los datos de nuestros clientes, a nuestros propios intereses corporativos? Por tanto, hay que adoptar decisiones inteligentes en seguridad. Va a ser un poco más complicado, pero no excesivamente, en mi opinión. Ya sabes que, además por lo que acabas de contar, el software se convierte en un instrumento fundamental a la hora de cumplir con el reglamento. ¿Cómo ves el panorama? ¿Están las empresas desarrolladoras a la altura de lo que se podría esperar de ellas? Yo conozco distintos escenarios y distintos entornos a los que voy a referirme, digámoslo así, porque habitualmente en todos estos casos la respuesta es sí. Es decir, por ejemplo, me consta que todo el sector de desarrollo de software en entornos de prevención de riesgos laborales, por poner un ejemplo, el desarrollo de software en entornos relacionados con materias como la gestión farmacéutica, farmacias, etcétera, se ha sido muy cuidadoso. No tengo la menor duda que en gestión de entornos, como los entornos contables, se tiene en cuenta. Además, tengo un experto aquí, así que no tengo que poner en duda que si la compañía cuenta con un experto, debe estar tratando de hacerlo bien. Desde hace mucho tiempo, compañías como Microsoft tienen publicados volúmenes, guías sobre cómo cumplir con su producto de software, las medidas de seguridad, e incluso están apostando públicamente por la implantación del esquema europeo de privacidad y seguridad. Por tanto, los productores de software deben o deberían estar atentos porque además sucede algo que es muy relevante y de lo que no hemos hablado al hablar de las sanciones. La responsabilidad corporativa, la responsabilidad empresarial, no acaba con la sanción. Después empieza otro camino que puede ser muy interesante. Yo cometí una infracción en protección de datos. La siguiente pregunta es, ¿causé un daño? Porque si yo me equivoqué y di de alta a una persona como morosa, que no lo era, puede que esa persona, después de haberme denunciado y obtenido una resolución sancionadora, decida irse a un juez, un señor vestido de negro, en la jurisdicción civil, y pedir una indemnización por daños a su reputación. O por el hecho sencillo de que no ha podido contraer un crédito que era vital para su futuro desarrollo personal o empresarial debido a mi declaración de morosidad. Y alguien me exigirá responsabilidad por daños. Aquí volvemos exactamente, pero le podemos dar la vuelta desde la perspectiva del software y la seguridad. Cuando nuestros empresarios, pequeñas y medianas empresas, contratan a un tercero para que le provea un software, deben de esperar de él que conoce cuál es el estado del arte en la materia. Y parte del estado del arte es el Reglamento General de Protección de Datos y la normativa de seguridad. Por tanto, deben esperar que aquello que están comprando tenga las condiciones de seguridad adecuadas y naturales para el tipo de datos que van a tratar. De modo que si la infracción a la seguridad, el problema de seguridad, derivara de un anormal diseño del software o de un anormal funcionamiento de las condiciones de seguridad del mismo, evidentemente nuestros empresarios pueden exigir responsabilidad a su proveedor. Lógico. Y de ahí la importancia de que cuando se negocie este tipo de contratación, se verifique si el proveedor efectivamente está ofreciendo garantías, se compromete a ofrecer seguridad y cumplimiento normativo, e incluso existen cláusulas dentro de las SLA o dentro de los entornos o dentro de la contratación general que nos garanticen que ese software funciona. Creo que es relevantísimo que pongamos el foco en esa materia. Muy bien. Ya para finalizar, te pediría que dieses algunos consejos a nuestros clientes porque estoy seguro que muchos nos están viendo. Bien, y en primer lugar, un consejo actitudinal. Además, yo creo que nos da y tenemos todavía tiempo para más. Tenemos hasta como 10 minutos incluso más si nos queremos extender hablando de esto y mucho más. Pero empecemos por el elemento actitudinal. Casi igual podríamos haber empezado por este consejo al inicio de la charla. Verás, cuando aparece alguien como yo, o como tú, por el entorno de la compañía, hablar de protección de datos,
se produce un pequeño diálogo de sordos. Es decir, quien está al otro lado dice, oye, este señor, ¿qué me viene a vender? ¿Qué es esto de la protección de datos? Una confesión personal. Cierto. En mi familia, cuando en el cole tenían que explicar cuál era mi trabajo, renunciaban a ello, explicaban el trabajo de otros porque el mío era muy difícil de entender. Complicado. Porque ¿qué es esto de proteger datos? Entonces, generalmente en nuestros entornos empresariales hay una primera apreciación, una primera sensación de rechazo. Decir, oye, esto es un gasto más. Esto es un coste. ¿Total para qué? ¿Para que me den un papel? ¿Para que me redacten un escrito? Así que la primera recomendación es, miren, aborden ustedes esta cuestión con buen humor, con buen rollo. Es decir, piensen en qué pueden ganar y cuál es su retorno de inversión en esta materia, que lo van a tener, que lo van a tener. Entonces, primera estrategia, buena actitud. Segundo, hay que tener empatía. Vamos a proteger datos, vamos a proteger los datos de nuestros clientes. Si vamos a proteger los datos de nuestros clientes, forma parte de nuestra estrategia de calidad de servicio. Por tanto, no debemos ponernos solo en la piel de esto me va a costar un dinero, sino es que voy a tratar mejor los datos y mi cliente puede que esté más satisfecho. Y hay un tercer nivel, y es que pensemos, y si quieres entramos en detalle y vemos algunos aspectos, pensemos en qué ocurrirá en la práctica cuando yo aplique protección de datos. Porque esto no es redactar un texto y ya está. Y ya está, claro. Es decir, hay mucho más. Si me permites enrollarme, pensemos muy bien en qué va a ocurrir. Es decir, de repente me tomo esto de la protección de datos en serio. Bueno, eso significa que empezamos a analizar cómo tratamos nuestra información. Ya no estamos hablando de derecho. Estamos hablando de un procedimiento de carácter material. Es decir, dejemos el derecho para el final. Ahora vayamos a aprender cómo me llegan los datos. ¿Por qué canales recojo los datos? ¿Internet? ¿Presencial? ¿Papel? ¿No papel? ¿Comerciales en la calle? ¿Cómo recojo los datos? Y en ese proceso de recogida de los datos, ¿me aseguré de recogerlos bien? ¿De que me llegasen con calidad? ¿De que el cliente hubiese estado bien informado y consintiese? Porque un cliente que consiente es un cliente con el que me puedo relacionar. Existe un elemento muy habitual y muy común en las estrategias de marketing. Sí. Yo quiero llegar a 500.000 personas. Oiga, pero las 500.000 personas quieren escucharle. ¿En cuántos buzones de esas 500.000 personas usted es un correo marcado como spam? ¿Cuántos acaban haciendo clic y acaban en la página de la compañía? ¿De cuántos de ellos sabe usted realmente qué es lo que desean? ¿Cómo puede usted? La palabra ahora es la palabra en castellano, ¿no? La de la Real Academia de la Lengua se llama personalización de servicios. Sí. Pero lo diremos en Spanglish, customizar. Customizar, sí, sí, sí. ¿Cómo usted quiere customizar si no se ha preocupado de conocer a su cliente y de que él le facilite esos datos de una manera razonable y con todos los consentimientos del mundo? Ven, ya llegaron los datos. ¿Qué ocurre cuando llegan los datos? Usted es una pyme, no digamos que tiene 3. Usted tiene 25 trabajadores. Tiene que saber qué hacen los 25 trabajadores. ¿Es posible que usted tenga trabajadores que en lugar de trabajar contra una base de datos centralizada se hayan montado un Access? ¿Es posible que usted a lo largo del año esté perdiendo de 10 de sus trabajadores 20 horas de trabajo haciendo tareas que no deberían hacerse simplemente porque la base de datos no está correctamente centralizada? ¿Cuántos de los envíos que usted hace en soporte de papel son envíos fallidos porque usted no tiene una buena calidad de los datos? ¿Cuánto dinero está perdiendo usted ahí? Es decir, todo ese proceso de análisis para cumplir con protección de datos nos ofrece resultados altamente positivos. Oiga, y si usted tiene comerciales, voy a decir algo que no es impropio, no es ilegal, no es nada terrible, pero quienes nos están escuchando al otro lado lo saben. Oiga, usted, cuando dimensionó las medidas de seguridad de su compañía, de su empresa, ¿había trazabilidad? ¿Cuántos conocen a alguien a quien un comercial le ha levantado la lista entera de clientes, se ha montado otra empresa y no hay manera de probar cuál es el origen de los datos? Porque es que la protección de datos también vale esto. Si yo tengo una adecuada trazabilidad y mi propio empleado desleal
me está robando datos y tengo trazabilidad, yo voy a poder acreditar esto. Hablamos de un conjunto de elementos que resulta que desde una reingeniería de procesos nos van a ayudar mucho. Y hay compañías o hay empresas que por su tipo de trabajo, por su volumen de negocio, puede que no perciban esta necesidad en términos de reingeniería de procesos. Pero nuestras pequeñas y medianas empresas cada vez son más sofisticadas. Cada vez están apuntando más a redes sociales. Cada vez están apuntando más a entornos complejos en el mundo de Internet. Por tanto, cada vez tienen más necesidades. Así que yo creo que la actitud en esto es fundamental. No sé si quieres que repasemos algunos de los elementos del Reglamento General de Protección de Datos que no nos ha dado tiempo a... Sí, por ejemplo, estaba yo pensando mientras hablabas de una brecha de seguridad, ¿no? La posible brecha del empleado que llega, ve que el ordenador está abierto, funcionando, y en este caso no ha sido nada, ¿no? Pero muchos clientes o muchas personas temen que la obligación de notificar a la agencia una brecha de seguridad es inculparse, es decir, mire, lo he hecho mal. ¿Qué les podrías decir? Primero mira, voy a contar un caso que ocurrió hace un tiempo a unos señores, una empresa, es un caso público y conocido, hay sentencias y hay resoluciones. La empresa se llama Portal Latino, lo pueden verificar. Estos señores sufrieron una brecha de seguridad. Voy a contar dos casos en realidad. Estos señores sufrieron una brecha de seguridad y fueron sancionados. Y esto acabó, ante la Audiencia Nacional, en un procedimiento de recurso frente a la sanción que había impuesto la agencia. El juez de la Audiencia Nacional verificó los hechos y descubrió que Portal Latino tenía medidas de seguridad previstas. 2, que había detectado la intrusión. Y 3, que había activado su plan de contingencia. Es decir, durante todo el proceso, la empresa fue diligente. Oiga, robar, nos pueden robar a todos. Tener una intrusión, la podemos tener todos. De hecho, es que los malos en el mundo internet son muy listos. Y los malos en el mundo de Internet, muchos de ellos tienen más medios que muchos estados. Cierto. Desde ese punto de vista, si yo soy una víctima que detecta una intrusión, adopta medidas y la notifica a la autoridad, no tengo nada que temer. Nada. Otra cosa es que yo no haya hecho nada, que no tenga ni siquiera un antivirus o un cortafuegos, claro, y pretenda que no me sancionen. Esto sí sería una locura. Tener las puertas abiertas para que entre quien quiera. Eso es, pero desde la perspectiva de la diligencia, es más, todo el sistema, porque ahora se está implementando, está ya casi en marcha una directiva que se llama NIS, todo el sistema se está basando en la legítima confianza en que quien padezca una intrusión la notificará. Porque cada vez más, a través del CCN, a través de los CERTs, se centralizan las alertas de seguridad que van a confluir en puntos de confluencia nacional y europeo en entornos de seguridad. Por tanto, lo que se pide es justo lo contrario, que no se oculte. No a quién ha afectado o no ha afectado, pero cuanto más sepamos sobre las intrusiones de seguridad, mejor estaremos preparados colectivamente para reaccionar frente a ellas. ¿Qué es lo que me piden? Ser diligentes. Dicho esto, con lo que creo que igual ya casi no nos queda tiempo, lo que tenemos que aprender es que tenemos que tener un procedimiento de reacción rápida, tenemos 72 horas, y que las incidencias que se van a notificar al regulador o al usuario son las mínimas, son las más graves. Y una última recomendación sobre la base de un caso que no puedo comentar la empresa. Una empresa de venta en Internet y de retail, con descuento, sufrió un ataque de este estilo. Decidió que en menos de 24 horas notificar a todos sus clientes: me han atacado, por favor cambie tu contraseña. Si no lo hubiera notificado, hubiera ocurrido como otra conocida empresa de la que los clientes se enteraron que les estaban levantando dinero de sus tarjetas desde hacía 2 años. Bien, ¿en quién confiará el cliente maduro a la larga? ¿En el que se aseguró de que yo supiera que tenía un problema y evitase un cargo de mi tarjeta? ¿O en el que no me dijo nada por una cuestión de no quedar mal y acababan robándome? Yo creo que la primera. Así que... es lo que hay. Muchísimas gracias, Ricard. Encantado de haber estado contigo una vez más y gracias a los asistentes de Facebook. Ha sido un placer.